Hoy me han entregado la asignación o la tarea de poder hablar de la gran comisión. Amén. Muchos de nosotros hemos oído hablar de la gran comisión, del mandato que Jesús nos dejó, del primer fundamento que como iglesia debemos proclamar el evangelio, salir y anunciar las buenas nuevas. Y como iglesia constantemente hemos escuchado esta palabra, pero necesitamos volver a entrar en ese despertar y por medio de la palabra entender y comprender el propósito, uno de los propósitos por el cual Dios nos trajo aquí a la tierra. Amén. Y uno de esos propósitos es el gran mandato, es la gran comisión, es el desafío de poder ir y llevar las buenas nuevas. Así que tome lápiz, tome su papel, saque su Biblia y vamos a ir por medio de la palabra y vamos a entender y a comprender cómo Jesús nos desafía, cómo la palabra de Dios nos desafía para que podamos proclamar este evangelio, para que podamos salir y dar las buenas nuevas. Tengo el privilegio de que, en esta casa espiritual se me ha adiestrado, se me ha equipado y tenemos un departamento de evangelismo y de verdad que afuera hay mucha necesidad. De hecho, la misma Biblia lo declara y dice que los obreros son pocos. Hay una necesidad increíble. Mucha gente necesita oír de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Mucha gente necesita oír de lo que Jesús está haciendo. Mucha gente necesita oír de aquel que murió pero que también resucitó. Mucha gente necesita oír ese Jesús que cambia, ese Jesús que transforma. Y para eso Dios te ha traído a este lugar. ¿Me dice amén? Amén. Así que me acompañan ahí en la pantalla. En el libro de Mateo 28, del 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer ¿qué? Por tanto, id y hacer ¿qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amada iglesia, aquí vemos cómo Jesús le da un mandato a sus discípulos. Pero este mandato no es tan solo para los pastores, para los evangelistas o para un departamento. Esto es un mandato que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero también vemos por medio de la palabra cómo antes de Jesús de darles el mandato le dice: toda potestad ¿qué? Me es dada. Entonces Jesús no tan solo le está diciendo vayan y confíen en su fuerza. Jesús le está diciendo vayan porque toda la potestad, porque toda la autoridad, porque todo el poder está sobre mí. Y lo que digan en mi nombre yo lo haré. Y lo que establezcan en mi nombre yo lo estableceré. Porque Él resucitó al tercer día. Porque Él venció la muerte. Porque ese poder que hay en Él radica también en ti. Amén. Entonces, antes de poner fundamentos y de desglosar esta enseñanza, quiero decirle que lo que usted acaba de leer y escuchar es un sueño y un mandato de Dios para que las naciones y los corazones alcancen salvación y vida eterna. Entonces vamos a definir qué es la gran comisión de Jesucristo. La gran comisión es la asignación y la tarea que todo creyente debe ejecutar y ejercer. Amén. La gran comisión es la tarea y la asignación que todo nuevo creyente o nacido de nuevo debe vivir, debe establecer para que el reino de Dios avance. No importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa quizás el rango, la asignación que tiene. Este es un mandato que Jesús le dejó a la iglesia. Este es un mandato que Jesús le dejó a la iglesia. ¿Me dice amén? Entonces, todos tenemos que cumplir este mandato. Y este mandato trasciende culturas, idiomas, fronteras, pero que además es una tarea que todos debemos de ejecutar. No es del apóstol ni de los pastores, como le dije, y debemos de tener muy en cuenta que esto no es un mandato de un hombre común, es un mandato de nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto no es un mandato que quizás se lo inventó la iglesia o se lo inventó un pastor. Esto es un mandato que Jesús le encargó a la iglesia. Porque así como un día nosotros fuimos salvados, transformados, liberados, así también tenemos que ir y hacerlo allá afuera. La palabra de Dios dice que lo que por gracia que hemos recibido, por gracia ¿qué? Hay que darlo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí fueron salvados por gracia?
Ninguno de nosotros merecíamos estar en este lugar. Ninguno de nosotros merecíamos estar aquí sentados. Pero la gracia de Dios nos encontró. Pero la gracia de Dios nos encontró. Parece que aquí la gracia de Dios no alcanza. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? Amén. Todos hoy estamos aquí por gracia de Dios. Entonces, si hemos recibido ese regalo por gracia, nuestra tarea, nuestra asignación es poder establecer también el poder de Dios, el amor de Dios con esa gracia que la hemos recibido. Amén. Entonces, entendiendo esto, nuestro Señor Jesús, desde que inició su ministerio, buscó personas que le siguieran y fueran sus discípulos, para que continuaran predicando el evangelio del reino después que Él regresaría de los cielos. Hay algo muy importante de que nosotros debemos de entender, y es que cuando Jesús muere y resucita, Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque yo les voy a enviar a uno que va a estar con ustedes siempre. Y es esa promesa que cada uno de nosotros, desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, esa promesa viene a materializarse en nuestra vida. Esa promesa es el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: hey, yo me voy a ir, pero no tengan miedo, no duden, porque va a estar uno con ustedes que va a estar todos los días de su vida. Donde quiera que vayan van a manifestar mi poder. Donde quiera que estén van a manifestar mi gloria. Porque el Espíritu Santo está sobre ti. Porque el Espíritu Santo está sobre ti. Por cuanto te ha ungido para dar las buenas nuevas. Amén. Entonces, es por eso que es necesario que seamos llenos del conocimiento de Dios. Es decir, que sea Cristo en nosotros para poder manifestar su poder y su autoridad donde quiera que vayamos. Si vemos en unos capítulos anteriores, vemos que Jesús les dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, porque toda la autoridad, porque todo el poder está sobre mí. Amén. Entonces, por esta razón la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo. Influían en la unción para poder ganar ciudades y naciones. De hecho, dice la Biblia que era tanto el poder que radicaba en ellos, era tanta la autoridad que ellos tenían, que el Espíritu Santo infundió en ellos, que dice que a Pedro le traían los enfermos, y dice que aún con su sombra sanaba a los enfermos. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Amén. Pues te tengo buenas noticias. Jesús dijo: y lo que me vieron hacer a mí, aún ustedes harán cosas mayores. Parece que acá nadie quiere hacer cosa mayor. ¿Cuántos quieren hacer cosas mayores por el reino de Dios? ¿Cuántos quieren sanar con la sombra? ¿Cuántos quieren poner la mano y que ese enfermo se sane? Amén. Entonces necesitamos tener ese entendimiento. Necesitamos tener esa revelación que Jesús nos dejó por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios establece y dice que no es con nuestras propias fuerzas, sino que es a través de su Espíritu Santo. Amén. Como yo le contaba hace algunos minutos atrás, era imposible que hace 8 años atrás yo estuviera en este lugar. Yo era súper tímido, llegué con falta de identidad, llegué con muchos miedos, con muchos temores, con muchas dudas. Pero hay uno que dijo: desde el vientre de tu madre te escogí. Desde el vientre de tu madre te escogí, para que donde quiera que vayas lleves mi evangelio. Hay uno que dijo: no me importa lo que te hayan dicho el hombre, no me importa de dónde vengas. Hay uno que dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas, y mi poder se manifiesta en tu debilidad. Amén. Era así, mi hermano. Dígale que está a su lado. Y yo decía: yo, pastor, lo mío era el fútbol, la pelota. Ese era mi mundo, esa era mi vida. Pero me conecté con esta casa, me conecté con el poder de Dios, y hoy soy producto de esa gracia. Y aún estoy en la transformación. Ahí hay muchas cosas que necesitan ser moldeadas, porque dice la palabra que el que inició la buena obra en nosotros no va a terminar hasta perfeccionarla. Si tú estás ahí en tu asiento, Dios sigue haciendo su obra en su vida. Si hoy estás en este lugar, hoy te tengo buenas noticias. Dios hará una obra grandiosa en ti. Dios está haciendo una obra en ti, y lo que hoy era imposible, mañana será posible. Amén. Era imposible que yo estuviera aquí, pero Dios me decía: bástate en mi gracia, que yo me perfeccione en tu debilidad. ¿Cuántos de aquí quizás son débiles? Amén. Acá están todos los fuertes, parece.
¿Cuántos de aquí son débiles? Pues el Señor se fortalece en esa debilidad. Amén. Así que no tengamos miedo de anunciar, de pararnos aquí al frente, porque tendremos el poder de Dios para fluir en eso. Amén. Entonces, la Biblia dice que era tanto el poder que radicaba en ellos que aún con las sombras sanaban. Por otro lado, Pablo también fue llamado a predicar el evangelio por todas partes. Y fue así como fundó muchas iglesias, incluyendo la iglesia de Corinto, en ciudad griega, que existe hasta el día de hoy. Y hay algo muy hermoso, muy impresionante que debemos de rescatar o de destacar. Que Pedro, dice la Biblia, que era tanto el nivel que sanaba con su sombra. Pablo era un perseguidor que mataba a los cristianos, que creía que lo estaba haciendo bien hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Pero Pedro era un tipo, un pescador, quizás alguien común, quizás no tenía títulos, quizás no había estudiado nada, pero el Señor estaba con él. Amén. Pedro era un tipo que quizás solo se dedicaba a la pesca, pero un día el Señor lo llamó. Así como te llamó a ti, así como te escogió a ti, así como en medio de la nada Jesús fijó sus ojos en ti y hoy te ha traído a este lugar. Y hoy quiero decirte algo, no es en vano que el Señor te llamó. Él te llamó para que donde quiera que vayas establezca su mandato. Él te ha llamado para que donde quiera que vayas puedas establecer su reino, su gobierno, su poder y su autoridad. Amén. Vemos que Pablo también era un hombre quizás muy letrado, estudioso, pero había algo en él que quizás no tenía la capacidad de entender y comprender por el cual Dios lo había llamado, hasta que también tuvo un encuentro con Jesús. Y quizás para los religiosos o para los hijos de Dios era quizás en esos tiempos imposible que Dios pudiera llamar a un hombre como Pablo, aún persiguiendo a los cristianos, aún matando a los cristianos, pero hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús hoy hizo de Pablo un maravilloso apóstol. Y vemos que Dios no hace excepción de personas. Escogió un tipo muy estudioso, un tipo que sabía demasiado pero estaba erróneo. Pero también escogió a uno que quizás era un simple pescador, que quizás era un simple que iba y metía las barcas en el mar y solo se dedicaba a pescar. Y Dios le dijo: hey Pedro, yo no voy a cambiar lo que tú eres. Aunque tú sales a pescar peces, yo te haré un pescador de hombres. Yo te haré un pescador de almas. No importa lo que tú ejerzas, no importa lo que estés haciendo hoy, Dios te ha llamado para que establezcas su reino. Dios te ha llamado para que donde quiera que vayas seas un pescador de hombres y puedas decir: hay un Jesús que está vivo, hay un Jesús que transforma, hay un Jesús que libera, hay un Jesús que cambió mi vida y también lo puede hacer contigo. Amén. Empieza a caminar en este gran mandamiento. Empieza a caminar en este gran mandato y vas a ver cómo Dios te va a conectar con tu propósito. Vas a ver cómo Dios te va a conectar con tu llamado. Vas a ver cómo Dios te va a conectar con tu asignación. Y no importa si quizás no estás llamado al equipo pastoral, al Efesio. Todos tenemos un propósito en esta vida. Dios no hace nada por casualidad. Dios te hizo con un propósito. Dios te hizo con una asignación. Quizás tu asignación es tu familia. Quizás tu asignación son los compañeros de tu trabajo. Pero Él te hizo con un propósito. Amén. Entonces, continuando. No importa de dónde vengas, qué te han dicho, como le decía, o cuántos títulos tengas. Lo importante es que el Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo tanto, ya tienes el poder y la autoridad para que puedas establecer el reino de Dios. Dios nunca buscó perfección. Dios siempre buscó un corazón dispuesto. ¿Y cuántos aquí están dispuestos a decir: voy a encender mi corazón y voy a cumplir este mandato? ¿Cuántos aquí están dispuestos a decir: no me importa lo que sienta, no me importa lo que tenga, yo voy a ir y voy a ser discípulos, yo voy a establecer el reino de Dios, yo voy a establecer el gobierno de Dios, porque el Espíritu Santo está sobre mí? Amén. Entonces, mis amados hermanos, tanto como usted y yo estamos llamados a ser luz, a proclamar el evangelio del reino de Dios y a ganar territorio sin importar la oposición.
porque mayor es el que está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cada uno de nosotros está llamado a establecer, a expandir el reino de Dios. Todo lo que hacemos en esta casa, las escuelas, la visión, el instituto, todo lo que hacemos lo hacemos en pos de establecer el reino de Dios, en pos de ensanchar el reino de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por Él y para Él, para que otros puedan venir al conocimiento de Él, para que otros puedan tener un encuentro con Él y así todos puedan ver aquel que vive y aquel que reina. Amén. Entonces, querida familia, hoy quiero desafiarles a que podamos creer y establecer las buenas nuevas, a que nos podamos tomar de este mandato que Jesús nos estableció por medio de su palabra y podamos caminar en ello. Hoy quiero desafiarle que no importa donde usted venga, usted pueda decir: Dios me ha traído con un propósito, Dios me ha llamado con un propósito. Una de las cosas que mientras organizaba todo esto un poco, leía la enseñanza y que el Señor hablaba a mi corazón, y era de que aún dentro quizás de la iglesia ese fuego del primer amor se ha apagado. Y cuando nosotros tuvimos un encuentro con Él y teníamos el corazón encendido, apasionado por Jesús, donde quiera que íbamos hablábamos de Él. ¿A cuántos les pasó, verdad? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, desde ese mismo instante que Jesús entró a nuestros corazones, donde quiera que íbamos le predicábamos a la gente, le anunciábamos las buenas nuevas a la gente. Pero lamentablemente algo pasó, algo sucedió en nuestro corazón que se apagó. Quizás los afanes de este mundo, quizás tantas cosas de este mundo, los ruidos de este mundo, las mentiras que el enemigo aún ha traído a nuestras mentes para apagar esa voz, para que esa voz que viene de Jesús se apague y algunos no puedan conocer de Él. Pero hoy Dios ha permitido que puedas estar en este lugar, para que por medio de su palabra puedas encender tu corazón y decir: Dios me ha traído con un propósito. El Espíritu Santo está sobre mí, lo voy a poner en práctica. El Espíritu Santo está sobre mí, lo voy a usar. El Espíritu Santo me ha dado un poder. El Espíritu Santo me ha dado una autoridad y la voy a establecer. ¿Me dice amén? Amados hermanos, necesitamos entender y comprender esta verdad. Es importante que también nosotros podamos entender que estamos en un ministerio que nos ha dado la herramienta, nos ha equipado. Es importante que también podamos tener la revelación y el entendimiento de que estamos en una casa espiritual, que así como Dios cree en nosotros, así también nuestros padres espirituales crean en nosotros para hacer este mandato. Es importante, mis amados hermanos, que podamos tomar cada una de las herramientas para que el reino de Dios avance y donde quiera que vayamos seamos luz. Pertenecemos a un ministerio que tiene un apóstol, que tiene una profeta, que Dios le ha dado una visión. Dios tiene una asignación para con esta casa. Dios tiene una tarea para con esta casa y usted y yo tenemos que cumplirla. Tenemos que conquistar. Y esa asignación de conquista fue muy específica para esta región y esta nación que Dios le habló al apóstol. Y es que de alcanzar el 7%. Hoy cada uno de nosotros somos producto de ese sueño que un día nació en el corazón de Dios. Hoy, si hoy usted está aquí, es parte de ese 7%. Muchos de nosotros venimos de otras naciones, venimos de otras ciudades. No es casualidad. Dios nos ha traído aquí para ver el cumplimiento de ese 7%. Y aunque la visión se tardare, tarde que temprano se cumplirá. Tarde que temprano se cumplirá. Tarde que temprano, por medio de tu vida, por medio de mi vida, vamos a conquistar ese 7%. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, querida familia, Dios nos ha traído para traer ese cumplimiento. Dios nos encontró para que podamos traer y ver con nuestros propios ojos esa promesa. Hoy le tengo una buena noticia. La cosecha ya está lista. ¿Cuántos lo creen? Esta es una verdad espiritual que necesitamos ver con los ojos espirituales.
Si vemos quizás a nuestro alrededor, decimos, no, quizás es un poquito imposible, o Dios ha dado un número y es imposible que quizás con nuestros propios ojos naturales lo podamos ver. Pero la Biblia dice que debemos de mirar por fe. Por fe veamos la cosecha. Por fe vea a su familiar ahí a su lado. Por fe vea a su amigo ahí a su lado. Por fe vea a todos los compañeros de su universidad a su lado. Y tarde que temprano Dios lo va a traer. Amén. Entonces, ya los campos están llenos de almas para ir por ellos. La cosecha está lista. Jesús es el Señor de la cosecha. Y eso lo vemos en Mateo 9, 37 al 38. Otra verdad bíblica que sustenta que la cosecha está lista. Dice así: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros ¿a dónde? A sus campos. Si lo retrocede de nuevo, porfa. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. A ver, 9, sí. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. ¿La cosecha es poca o abundante? Abundante, ¿verdad? Necesitamos llenarnos del poder de Dios, porque la cosecha que está allá afuera es abundante. Necesitamos comprender esta realidad, porque hay una cosecha abundante que está esperando que tú le digas que hay un Jesús que cambia. Hay una cosecha que ya está lista, pero necesitamos obreros. Necesitamos que la iglesia despierte. Necesitamos que la iglesia pueda comprender esta realidad, porque la cosecha es abundante. ¿Me dice amén? Entonces, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Necesitamos, iglesia, obreros. Tenemos un departamento de evangelismo, pero todos los días hay necesidad allá afuera. Necesitamos que la gente, la iglesia, pueda comprender esta realidad y hágase un obrero, hágase parte de la obra, hágase parte del sueño, hágase parte de la visión. Quizá usted me dice, no, es que no tengo tiempo quizás para salir y ir a evangelizar, pero tienes un trabajo, ahí puedes establecer el reino de Dios. Quizás me dice, no, es que yo quizás no sé cómo predicar. Hay un testimonio en ti. Hay un testimonio en ti. Quizás Dios te sacó de la droga, quizás Dios te sacó del alcohol. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero hay poder en el testimonio. Hay poder en tu testimonio, lo dije. Hay poder en lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé de dónde Dios te cambió, pero tienes que proclamar y anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay poder en el testimonio. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Lo primero que debemos de entender es que nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, ni por nuestras propias capacidades o sabiduría humana. A veces como iglesia entramos en esto de, es que no sé cómo decirlo. ¿A cuántos les ha pasado, verdad? Es que no sé cómo hacerlo. Es que quizás no sé mucho de la Biblia. Pero la Biblia establece y dice que no es con nuestras propias fuerzas, porque con nuestras propias fuerzas nadie puede cambiar. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestra propia sabiduría, no es por cuanto usted sepa o no sepa mucho de la Biblia, es por medio de su Espíritu. Amén, es a través de su Espíritu. Entonces, tenemos que ser vasijas usadas por el Señor mediante su gracia y la práctica de la fe en acción. La Biblia declara y dice que separados de Dios nada podemos hacer. En 1 Corintios 15:10 podemos ver que la palabra de Dios dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Diga conmigo: la gracia del Señor está sobre mí. No seré yo, será la gracia de Dios en mí. Y aquí vemos como el apóstol Pablo declara y dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy.
Él lo que estaba tratando de decir es que no importa cuánto yo haya estudiado, no importa los 7, 8, no sé los cuántos idiomas, lo que sabía él. Él está tratando de decir, por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho en mí, hoy yo soy lo que soy. Y su gracia también sigue haciendo algo en tu vida. Hoy estás aquí producto de esa gracia. Hoy no estamos aquí producto de que quizás seamos buenas personas. Hoy estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Entonces, querida familia, ¿cómo podemos lograr esto? Primero, entendiendo que nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Segundo, entendiendo que es voluntad de Dios nuestro Padre. Jesús todo lo que hacía era por la voluntad de su Padre y fluía por la unción del Espíritu Santo. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Amén. Debemos de entender que ir y hacer discípulos no es nuestra voluntad, es la voluntad del corazón de nuestros padres. Y debemos de tener la humildad y el corazón de que tenía Jesús, que nosotros podamos decir: Padre, aunque yo no lo entienda, aunque quizás no lo sepa hacer, pero hoy te pido algo, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se cumpla tu plan en mi vida y no la mía. Que la voluntad del Padre se establezca en tu corazón. Que la voluntad del Hijo se establezca en tu corazón. Para que donde quiera que vayas puedas estar dispuestos a decir: Señor, heme aquí y envíame a mí. Amén. Entonces, Jesús entendió y comprendió el principio de la sujeción y la obediencia. Tenemos que ser sujetos, mis amados hermanos. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Muchas veces queremos que Dios nos use. Aquí nadie quiere ser usado por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Muchas veces queremos que Dios nos use, que Dios se manifieste en nosotros. Pero tenemos que operar en estas dos cosas: la sujeción y la obediencia. Dígale que está a tu lado, hermano. Dígale: hermano, tienes que ser obediente y sujeto. Amén. Debemos de tener estos dos principios para que así el poder de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Entonces, ¿cómo también podemos hacer esto? Tercera, para los que anotan: entendiendo que todos deben de ser evangelizados sin excepción, y así alcancen el pleno conocimiento de su Hijo Jesucristo. En Efesios 3:8 dice así: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todo aquel que está allá afuera necesita recibir una palabra de parte tuya. Todo aquel que está allá afuera necesita que por medio de la gracia que fue ingestada en ti, manifestada en ti, pueda recibir las buenas nuevas. Amén. Entonces aquí vemos que la palabra dice que aún a los gentiles se refería a todas las personas que no son de Israel, que quizás tenían otras culturas, otras religiones o adoraban a otros dioses. Esto quiere decir que no hay distinción de personas, sexo, raza, nación. A todos debemos de presentarle el plan de salvación. Número 4, ¿cómo podemos lograr esto? Los obreros somos luz. Amén. La Biblia dice que nosotros somos luz y sal de esta tierra. Debemos de entender este principio, querida familia. Debemos entender que cada uno de nosotros porta una luz, y esa luz se tiene que manifestar en todo tiempo y en todo lugar. No podemos avergonzarnos, no podemos callarnos, no podemos omitir que hay esa luz en nosotros. Necesitamos que esa luz que ya fue depositada en ti, donde quiera que vayas puedas alumbrar a otros, donde quiera que vayas puedas anunciarle a otros, donde quiera que vayas le puedas alumbrar el camino a otros,
para que ellos sepan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquel que conoce la verdad será libre. Hay mucha gente que está allá afuera atada, pero hay una luz que está en ti para que le puedas alumbrar el camino y ellos puedan decir: yo voy por esa luz porque encuentro libertad. Yo quiero conocer de esa luz, yo quiero conocer de esa verdad. Amén. Iglesia, necesitamos entender que somos luz. Segunda de Corintios 4 del 3 al 4 dice así: hace falta mi novia ya, parece. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. La Biblia dice que Satanás los tiene cegados, que Satanás tiene sus ojos entenebrecidos, pero hay una luz que está en ti. Hay una luz que está en ti, que le va a alumbrar los ojos y el velo será rasgado. El velo será rasgado. Es tanta la luz que hay en ti que Satanás te va a tener que decir: ay, 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 ahí viene uno que tiene luz. Voy a abrirle los ojos. Voy a abrirle los ojos, porque tiene que entender que Jesús es el camino. Amén. Somos luz. Dije, somos luz. Y esa luz tiene que arrancar toda ceguera espiritual. Algunas veces pensamos que Dios no responde cuando evangelizamos. Y las personas no. Algunas veces pensamos que Dios no responde cuando evangelizamos. Y las personas no responden recibiendo salvación. O equivocadamente nos desanimamos cuando oramos por la salvación de nuestra familia, amigos, conocidos. Pero Dios no es el problema. El problema es que la gente tiene su vista cegada, o a veces no aceptan nuestra invitación a la iglesia, o no perseveran en los caminos de Dios. Es porque están ciegos y sus corazones están endurecidos. Y debemos de hacer que sean guiados por el Espíritu de Dios para que puedan encontrar esa libertad. La Biblia nos enseña que cada persona en este mundo está cegada por el adversario, el diablo, para que no puedan conocer esa verdad. La palabra cegado significa inadvertido, escondido, tenebroso o algo que está oculto. La Biblia declara de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Debemos de entender que hay un enemigo que quiere dañar y destruir. La Biblia dice que Él vino a dañar y a destruir, pero hay un Jesús que dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y aquel que entra en mi camino será libre. Aquel que entra en mi camino será libre. Así como un día Jesús te liberó a ti, así hay otros allá afuera que necesitan encontrar esa libertad. Y esa libertad está en tu boca. La Biblia declara y dice que en nuestra boca hay ¿qué? Poder. En tu boca hay poder. En ti está la autoridad de Jesús. En ti está el gobierno de Jesús. Para que donde quiera que estés puedas establecer ese reino. Para que donde quiera que estés puedas decir: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y cuando el reino de Dios se establece en un lugar, todo es cambiado. Cuando el reino de Dios se establece en un lugar, todo es transformado. Todo es transformado. Somos portadores de salud. Somos portadores del reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto, iglesia? Siendo obreros, sembradores de la semilla de salvación. Marcos 4:20 dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Querida familia, debemos orar para
para que los corazones de nuestros amigos y conocidos sean preparados. La Biblia dice que cada vez que nosotros salimos a anunciar las buenas nuevas es una semilla. Y hay veces, o lamentablemente, si la tierra no está preparada, esa semilla no puede dar fruto. Pero por medio de la oración tenemos un Dios que todo lo restaura. Y aquellos corazones que quizás estaban endurecidos, por medio de tu oración pueden ser tierra fértil. Por medio de tu oración, esa palabra que fue sembrada, tarde que temprano dará fruto. Necesitamos orar por los corazones de las personas. Necesitamos orar por los corazones para que esa palabra que ha sido sembrada pueda dar fruto. La Biblia dice que reciben la palabra y que puede dar un fruto. Debemos orar para que la palabra de Dios se establezca en esos corazones. Que la semilla no caiga junto al camino ni en pedregales, ni que entre en espinos, sino que debemos de orar para que ese corazón sea una buena tierra y pueda dar fruto. Para que la palabra de Dios se les sea revelada y el velo pueda ser rasgado. Amén. Tenemos que orar para que todas esas mentiras de Satanás se caigan. Jesús dijo: aquel que conoce la verdad. Tenemos que orar para que la verdad en sus corazones se les sea revelada. Así como un día quizás alguien oró por nosotros. Así como un día quizás alguien nos evangelizó. Y muchos de nosotros nos costó llegar hasta aquí. ¿A cuánto les costó? Acá están todos los ángeles. ¿A cuánto les costó? A todos, ¿verdad? Aún a mí me costó. En Colombia iban a mi casa a predicar y yo era de los que me escondía, hermano. Yo era de los que cuando ya sabía que iban a ir me dolía la cabeza. No, mamá, me duele la cabeza. Pero había una madre que oraba por un corazón. Había una madre que oraba por un corazón. Había una madre que entendió el poder que había en su boca y decía: aunque hoy le duele la cabeza, mañana le servirá a Dios. Mañana le servirá a Dios. Iglesia, te tengo buenas noticias. Aunque tu hijo no quiera venir hoy, mañana le servirá a Dios. Aunque tu hijo esté rebelde hoy, mañana le servirá a Dios. Porque hay una promesa: mi casa y yo. Mi casa y yo. Mi casa y yo. Mira a tu hijo ahí a tu lado. Mira a tu esposa ahí a tu lado. Porque van a tener que venir a servir a la casa del Señor. Porque son parte del 7%. Porque son parte de lo que el Señor está diciendo. Necesitamos, iglesia, orar, interceder, para que todos aquellos que fueron evangelizados tengan un verdadero arrepentimiento. Juan 16:8 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos entender, iglesia, que esos corazones quizás están cegados, pero hay uno que ha prometido que va a venir y Él vendrá. Jesús vino a salvar a la humanidad por medio de su amor y su compasión. La palabra salvar en el griego es sozo, S-O-Z-O, que significa mostrar misericordia, mostrar compasión, liberar a un cautivo y rescatar a uno que estaba destruido. Amén. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero fue tanto el amor de Dios para contigo, fue tanto el amor de Dios para la humanidad, que entregó a su único hijo para que hoy tú estuvieras aquí sentado. Fue tanto el amor que Dios tenía por ti que dijo: yo voy a entregar a mi hijo para que él pueda estar aquí sentado, para que él pueda venir y pueda recibir de mi amor. Tenemos que fluir en la compasión, querida iglesia. Tenemos que fluir en el amor de Dios. Tenemos que entender que fuimos llamados por gracia. Muchas veces como iglesia creemos que ya estamos listos. Muchas veces creemos o pensamos que no, yo me porto bien, yo vivo mi vida quizás conforme a la palabra, y nos olvidamos de que fuimos alcanzados por gracia. Y nos olvidamos de que quizás fuimos alcanzados por su amor. Necesitamos tener esa misericordia.
Mateo 20:34. Dice así: entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron vista y le siguieron. Yo tengo una versión que dice así: entonces Jesús, movido a compasión, le tocó los ojos a ellos y al instante recobraron la vista. Y al instante recobraron la vista. Era tanto la compasión que tenía Jesús que dijo: este está ciego, voy a orar para que el poder de Dios recobre la vista. Iglesia, necesitamos tener la compasión que tenía Jesús. Necesitamos ir allá afuera y decir: este está perdido en drogas, voy a tener el corazón de Jesús y voy a orar por la sangre de Jesús, que su vida será liberada, que su vida será cambiada, que su vida será transformada. Pero necesitamos tener la compasión que tenía Jesús. Así que como tarea, quiero dejarle que pueda orar por su corazón y le pueda decir a Jesús: Jesús, dame ese corazón que tú tenías. Dame el corazón que tú tenías. Necesitamos levantarnos y ir por la gran cosecha que ya está lista. Vamos por las almas y amemos lo que Cristo amó. Amemos lo que Cristo amó. Amemos lo que Cristo un día con su propia vida, con su propia sangre salvó. Cristo dio su sangre. El mayor sacrificio de amor, el mayor sacrificio de perdón lo manifestó Él hace 2000 años atrás, para que usted y yo hoy tuviéramos vida, para que usted y hoy nosotros pudiéramos recibir ese amor y para que por medio de nosotros ese amor se manifieste a otras personas. Querida iglesia, es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que podamos ver nuestro corazón, si realmente está fluyendo el amor y la gracia de Dios para con el perdido. Y como arranqué diciéndole al principio, esta asignación no es tan solo para un departamento de evangelismo. Esta asignación no es tan solo para los pastores, para los apóstoles. Esta asignación es para toda la iglesia. Y usted es iglesia. Usted es portador de esa luz. Usted es portador de esa gracia. Simplemente que tiene que entender y comprender que esto es un mandato que Jesús le dio a la iglesia. Y usted es parte de ese mandato. Usted es parte de ese mandato, lo estoy diciendo. Necesitamos, iglesia, que nuestro corazón se vuelque a ese fuego del primer amor. Y que así como Jesús dio su vida por muchos, así nosotros también podamos entregar nuestra vida. Con esto no le quiero decir que literalmente usted entregue su vida en una cruz, sino que también pueda entregar quizás su tiempo de descanso. Que quizás usted dentro de su casa o dentro de su tiempo, usted pueda decir: Señor, ¿cómo de una u otra forma puedo predicar tu evangelio? Quizás por las redes sociales, quizás a través del WhatsApp. Hay tantas maneras, hay tantas formas, iglesia, de que podamos proclamar el evangelio. Y necesitamos despertar. Despierta porque la cosecha está lista. Despierta porque la cosecha está lista. Amén. Iglesia, debemos de entender que Jesús siempre usó un obrero disponible, alguien que puso su vida. Debemos de ser obreros competentes. Debemos de ser obreros que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos manifestar la esencia de Cristo, para que podamos manifestar el amor y la compasión que Cristo tenía. Es necesario que levantemos un clamor y pongamos nuestra vida en el altar, que podamos seguir con pasión y entregarle al Señor la cosecha. Un obrero competente es aquel que sueña con lo que Dios sueña. Y hoy usted es parte de ese sueño de Dios, porque hubo un obrero que se dispuso, hubo un obrero que estaba dispuesto. Ese obrero que un día te evangelizó a ti, ese obrero que un día te llamó a ti, ese obrero que un día te fue a hacer una visita sobrenatural. Hoy estás aquí por ese obrero. Necesitamos familia, necesitamos iglesia. Jesús es el Rey. Ser esos obreros competentes que están dispuestos a morir ellos para que otros tengan vida, que están dispuestos a decir: Señor, no importa cómo me sienta, yo he nacido para hacer tu voluntad, yo he nacido para manifestar tu reino,
Señor, no importa lo que tenga, yo he nacido para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Iglesia, y con esto quiero cerrar. Quiero compartirle un regalo que el Señor reveló en mi corazón, en mis principios. Cuando entendí y comprendí esta realidad, aun si yo ser evangelista, simplemente era un discípulo de esta casa. Cuando comprendí esta verdad, dije: yo no puedo callar. Segunda de Corintios 5, 18, 19. Quiero que usted pueda atesorar esta palabra en su corazón y la pueda hacer parte de su vida. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Querida familia, Dios no tuvo en cuenta tus pecados, pero sí está viendo tu corazón, si estás dispuesto a ejercer y a establecer el ministerio de la reconciliación. No importa cómo hayas llegado, no importa cuántos errores hayas cometido, hay una promesa en tu vida, hay un ministerio en tu vida, y es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliación, que así como Dios se reconcilió contigo, así mismo es